Muy bien, entonces el día de hoy estamos viendo lo que son reacción química o reacciones químicas. Una reacción química es un proceso a través del cual una o más sustancias se transforman en otras con propiedades distintas. Entonces, en la reacción química vamos a tener reactivos y vamos a tener productos. Dice, un reactivo es una sustancia que reacciona con otra para producir una nueva sustancia llamado producto. Los productos tienen propiedades totalmente diferentes a la de los reactivos que les dieron origen. Por ejemplo, el oxígeno se combina con el hidrógeno para formar el agua. Entonces, los reactivos van a ser oxígeno e hidrógeno. Al momento de unirse, pues vamos a tener agua. Normalmente se usan dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para producir lo que es el agua. En este caso, los reactivos son gaseosos, pero la nueva sustancia, es decir, el producto es líquida. Puede hacer ese tipo de reacciones o viceversa. A veces es líquido y pues termina separándose y pueden ser productos, gases. Entonces vamos a ver un ejemplo un poquito más cómo se forman o cómo son las reacciones químicas. Dice, durante las reacciones los enlaces químicos se rompen y se forman nuevos enlaces. Ya vimos que hay enlaces iónicos y enlaces covalentes y se pueden romper dependiendo la sustancia que tengamos. Obviamente, como yo les había dicho, pues para poder romper unos enlaces, pues se necesita a veces generar energía o consumir energía, dependiendo del tipo de reacción que están teniendo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, moléculas de metano. Metano, la fórmula es CH4. El metano es un gas de la familia del gas propano, por ejemplo, el que usamos nosotros cocinando. Entonces, el metano es una familia de ellos. Bueno, entonces, el metano, al unirse con el oxígeno, con dos moléculas de oxígeno, ¿por qué las dos moléculas de oxígeno tienen dos círculos? Porque son dos moléculas de oxígeno para hacer una molécula biatómica, ¿sí? Yo les digo que una molécula de oxígeno no puede subsistir solo. El oxígeno que nosotros consumimos es O2, quiere decir que tiene dos moléculas de oxígeno. Entonces, dos moléculas de oxígeno se van a unir con una molécula de metano. Metano es carbono e hidrógeno. Carbono pues es la esfera negra o la más grande y el hidrógeno pues son las esferas blanquitas para que los observemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que se forma? Se forma que al momento de romperse se reorganizan los elementos para formar lo que es dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Y dos moléculas de agua. Estos hidrógenos pues se puede ir con cada uno de una molécula de oxígeno cada uno para formar el agua y las dos moléculas de oxígeno que me quedan se unen con el carbono para formar el dióxido de carbono. No me voy a adentrar ahorita precisamente a cómo sucede el rompimiento y cómo es que se vuelven a unir, no. Hay tipos de reacciones, que es lo que vamos a ver en próximas clases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay reacción de síntesis, de descomposición, de desplazamiento o de simple sustitución o reacción de doble desplazamiento, doble sustitución. O sea, es decir, hay diferentes tipos de reacciones. Eh, y algo muy importante acá dice, entonces durante una reacción química los átomos no cambian, sino solo se reorganizan cambiando la forma en la que se unen. Exactamente, pero hay a veces que no solo eso, sino producen a veces calor, ¿verdad? O generan energía. Eso es muy importante y acá está la explicación. Dice, durante las reacciones químicas se puede observar o generar energía. Cuando se rompen los enlaces de los reactivos, se absorbe energía, mientras que cuando se forman los enlaces de los productos, se libera energía. Entonces a esto hay un criterio para poder clasificar las reacciones. Están las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Entonces el día de hoy pues únicamente deben de aprender o deben de entender que moléculas se pueden formar con otras moléculas y una reacción química está comprendida por reactivos y está con productos. Eso es muy importante. Los reactivos van a estar del lado izquierdo y los productos del lado derecho. Se indica que es un producto cuando tenemos una flecha, ¿verdad? Indicando qué es lo que pasó. Entonces a eso se le llama una reacción química.